Dale. Entonces dime en qué punto tienes duda. Listo, profe. Pues bueno, de todos los temas que hemos visto hasta ahora, el que me ha quedado como súper complicado ha sido el de, ¿cómo es que? El equilibrio material y el del potencial químico. O sea, en el equilibrio material tuve como duda porque, pues yo sé que se tiene que utilizar para, dame un momento, organizo mis ideas. Bueno, no, empecemos con el potencial químico para ya ir organizando mis ideas. El potencial químico, utilizamos la fórmula donde utilizamos μ, ¿cierto? Utilizamos las moles y el delta de G, ¿sí? ¿Estoy bien? Sí. Sí, el potencial químico es el de G, o sea, la derivada de la energía libre de Gibbs en función del cambio del número de moles. Ajá, con temperatura y moles constantes, ¿sí? No, las moles de, o sea, a ver, espérate. A ver, el potencial químico es la derivada de la energía libre de Gibbs en función del cambio del número de moles. Entonces tú siempre hablas del potencial químico de una sustancia en particular. Entonces sería el potencial químico y pues de I, por representar a la sustancia, es igual a de G de N de I, o sea, la energía libre de Gibbs, el cambio de la energía libre de Gibbs en función del cambio del número de moles de I. Y se debe mantener constante la temperatura, la presión y los moles de las otras sustancias. Las de I son las que cambian, pero si está junto a otra sustancia, J, K, L, M, N, lo que sea, todas las demás se deben mantener constantes. Ok, esa parte no tenía notado, ahora también moles, entonces esa parte no la entendía. Bueno, ahí ya me quedó claro. Lo otro es que nos diste una fórmula que era la derivada de Gibbs es igual, o sea, DG es igual a menos S de T más B de P más la sumatoria de mu por el cambio de las moles, ¿sí? Sí. Esa fórmula nosotros la podemos utilizar cuando nos pidan o sea, cuando estamos hablando del potencial químico, la podemos utilizar si tenemos, por ejemplo, los cambios, si tenemos las sumatorias, si tenemos todo esto. Sí, claro. Esa aplica para sistemas. Espérame un momento. ¿Isabela ya está en la reunión? No sé si la admití. Sí, ahí acaba de entrar. Sí, ¿no es cierto que ya ingresó? Ya Ya está llegando más gente. Dale. Sí, claro, esa la puedes utilizar. Esa sirve tanto para sistemas abiertos como cerrados. Okay. Profe, y por ejemplo, para uno utilizar esa, o sea, uno cuando sabe, o sea, ¿cómo sabe cuándo utilizar esa fórmula y no, por ejemplo, la que nos diste, o sea, al final de la última clase, que era la del equilibrio químico? Esos dos temas me confunden bastante. Pues es que es un mismo tema. Lo que pasa es que, por lo general, recuerda que entonces está DG es igual a P de B menos S de T más las sumatorias. Si tú tienes, por ejemplo, un sistema que está a presión y temperatura constante, el de P y el de T son 0. Entonces, esos términos se van a cancelar porque están multiplicados por 0 y te queda que DG es igual a la sumatoria nomás. Entonces tienes que ver como el contexto del ejercicio. Porque muchas veces cuando uno le dicen, el sistema ya alcanzó el equilibrio material, esos son procesos que ya se llevan a cabo a temperatura y presión constante. Pero pues tienes que ver eso, ¿no? Depende de cada ejercicio. Ok. Profe, dentro de las cosas que vas a evaluar en el parcial, van a estar también, o sea, vamos a tener que relacionar como
es que no sé cómo se llaman, como esas, no sé si son como igualdad, las definiciones, como igualdades, que es G igual a H menos TS y todo eso, o solamente vamos a utilizar las que ya nos has dicho como en los ejercicios que hemos hecho y eso. Uy, pues pueden entrar cualquiera de las que ya vimos, ¿no? Por lo general siempre se utilizan son las que ya vienen con diferencial, porque Ah, uno siempre evalúa cambios, pero puede pues, salir cualquier cosa. ok. Ya. Entonces, bueno, igual ustedes tienen acceso a todas o sea, ustedes pueden ver todas las diapositivas, sus apuntes. Yo les recomiendo que hagan un resumen de ecuaciones en una hojita. ¿Por qué? Porque eh, para que puedan acceder a las ecuaciones rápido, que no es que ven el ejercicio y se pongan a dar vueltas por todo el cuaderno, por todas las diapositivas, porque les va a ir el tiempo ahí. Entonces tengan un resumen de ecuaciones bien organizadito, que ustedes puedan encontrar la ecuación que necesiten rápido. Sí, yo lo tengo, pero era otra cosa que te iba a preguntar. Pues, bueno, creo que yo ya te había comentado que yo, pues, soy de transferencia, ¿no? Yo esa materia la había visto en ICESI. Y allá nos dieron como ese truco para memorizar, o bueno, como para poder sacar rápido esas diferenciales, que eran Ajá, como la mezcla de varias, entonces como que mezclando una salen otras. sí. Es, eh, esas son como también para utilizar eh, ¿cómo te explico? O sea, son como para sacar así mismo los ejercicios o tenemos que, o sea, tenemos que sacarlas como de las definiciones que te digo que nos habías dado antes. Como quieras. Los ejercicios, pues como el parcial es virtual, pues la plataforma permite puros ejercicios muy numéricos. Entonces Mm, ustedes al final dan el resultado. Ya ustedes, pues, ya dependiendo como a cada uno le parezca más fácil o se sienta más cómodo, pues si parte ya de la ecuación final o hace toda la derivada, pues eso ya depende de cada quien. Bueno, entonces Alejandra e Isabela, vamos, si quieren, bueno, yo les subí ya tres talleres al Moodle. Si quieren, para que vayamos en orden, vamos revisando entonces del primer taller si tienen dudas con algún ejercicio puntual de ese primer taller. Luego pasamos al segundo y luego al tercero. Ah, vale, profe. Profe, yo sí tengo una pregunta del primer taller. Dime. Es que en la segunda pregunta dice que tiene una muestra de CH4 de metano. Hacia el taller em, 2. ¿Es el taller 2? Sí. Ah, sí, sí, profe, estoy confundida, qué pena. Espérate, metano. Ah, sí, la segunda pregunta. Bien. ¿La puedo hacer? Así está en desorden, no hay problema. Pues esperemos si de pronto Laura e Isabela tienen dudas con el primer taller o si no, pues saltamos a eso para ir en orden que luego después se nos olvide algún taller. Ah, vale, profe, gracias. Entonces, Laura e Isabela tienen dudas con algún punto del primer taller. Profe, ¿ese fue el que también nos dice para el laboratorio? Sí, sí, esos son los mismos porque, o sea, la idea es que trabajen los mismos talleres en laboratorio que en la teoría. No, profe, yo de eso no tengo dudas. Isabela, ya se unió una nueva compañera. Natalie, estamos revisando si hay dudas con alguno de los ejercicios del primer taller.
Isabela, ¿tú tienes alguna duda con algún punto del primer taller? No, profe, del primer taller no tengo dudas. Ok. Natalie, ¿de pronto tiene dudas con ese primer taller? Pasemos entonces al punto que nos dice Alejandra, que sería entonces el segundo punto del segundo taller, ¿no? Sí, señora. Profe, pues es que ahí dice que es una muestra de metano y dice que primero ocupa 12,7 de, pues yo lo pasé, esos decímetro cuadrado lo pasé a centímetro cuadrado para Son que me cúbicos. quedara más sencillo. Pero pues ahí dice, ahí están preguntando por el trabajo que Ajá. realiza el gas a expandirse. Sí. Ahí dice que es un gas perfecto. Al ser un gas perfecto, tiene que tener en cuenta lo de R, N, es la fórmula de gases ideales para poder resolver o solamente con los datos que no lo involucramos en los datos. Sí, ahí para ese punto necesita la ecuación de los gases ideales. Que serían la presión, ¿cierto? Pues la ecuación de los gases ideales es PV igual nRT y puedes despejar cualquiera de los términos, dependiendo cuál necesites. Ah, ya. Entonces, para poder despejar y realizar eh, la fórmula del trabajo, ¿cierto? Que es integral de B, ¿cierto? No siempre. Primero te falta un signo, porque el trabajo es igual a menos P de B. Y eso Bueno, que tú dijiste que la presión sale de la integral solo se cumple para procesos a presión constante. Si la presión cambia constante. durante el proceso, tú no la puedes sacar de la integral. Entonces, si es constante, la tengo que sacar de la integral. Y si cambia, entonces es dentro de la integral, ¿cierto? Ajá. Ah, bueno, señora. Gracias. Dale. De las otras chicas que estaban, Laura, Isabela, Natalia o Samantha, ¿tienen alguna duda con algún Sí, otro punto profe. del segundo taller? Yo tengo una duda en el punto 5 del taller 2. Pues yo estoy intentando resolverlo y llegué hasta el 5. Entonces no sé cómo hacer eso. Pues mira, ahí te están dando. ¿Te lo leo? Bueno. Aquí lo tengo. Entonces te dicen que calcules el calor reversible y el cambio en la entropía para una expansión reversible de un gas ideal. Y ahí te están dando los estados finales e iniciales. Y son dos caminos. Entonces, mira, uno va. Entonces, primero, el gas tiene la expansión reversible a presión constante. Cuando hace esa expansión reversible, su estado inicial es P1, T1, B1. Y el estado final es T3, B2 y P, pues, P es constante, entonces es la misma que en el estado inicial. Esa es la primera parte del camino. La segunda parte del camino es un enfriamiento reversible del gas a volumen constante. Entonces te dicen, el volumen constante entonces se queda en B2. Y el estado inicial sería pues desde B2, P1, T3 a P2, T1. Entonces son dos caminitos, espérame a ver. ¿Este es el inicial? No, ese es el final. Es el final. Ok. Ya. Espérate a ver aquí cómo puedo. A ver, busco un tablerito acá para hacer, pues, hacer como les... Esa es la misma que nosotros vimos en una de sus diapositivas, que era como un cuadrito.
Probablemente, no me entiendo, no sé a qué diapositiva, a qué cuadrito te refieres. Hay como, yo creo que entre todas las diapositivas que hemos visto en clase hasta ahorita suman por ahí 100. No recuerdo exactamente todas las diapositivas. Espérate, entonces ya les comparto pantalla y hago como un esquemita ¿de qué? Del, del camino que hay que seguir. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, profe. ¿El archivo en Paint? Ujú. Bueno, entonces mira, tú tienes entonces un gas ideal. Y aquí te están diciendo que él recorre un proceso y ese proceso está separado en dos caminos. Entonces, el primer camino es una expansión reversible a presión constante que va desde pues la presión 1, la temperatura 1 y el volumen 1. Entonces, partamos de aquí. Entonces, tenemos ese puntico. Uy, aquí, un momento, a ver, ¿cómo le subo el grueso? Entonces, este es nuestro punto inicial. Entonces, en ese punto inicial tenemos P1, T1 y B1. Entonces, eh, bueno, y esto es un gráfico de volumen, que diga de presión versus volumen. Entonces, acá es P y aquí es B. Entonces, partimos desde desde ese punto inicial que tiene estas condiciones. Y luego, entonces, a presión constante, entonces como es presión constante, es una línea horizontal, vamos hasta un segundo estado, que es el que nos dicen aquí, T3, B2. ¿Y cuál sería la presión entonces? Ajá, P1 porque es la presión constante, entonces la misma que la inicial. Ahí tenemos el primer camino. Luego entonces nos dicen que después de esa expansión, el gas sufre un enfriamiento. Y ese enfriamiento es a volumen constante. Entonces ahora tengo que hacer una línea vertical. ¿Por qué? Porque pues necesitamos que mantenga el mismo volumen. Entonces ahora vamos a tener una presión, aquí nos dice el ejercicio, cuál es ya ya el estado final, que es en donde termina este segundo camino. Entonces nos dice, este segundo camino va a terminar en P2, T1. ¿Y cuál sería el volumen? B2. B2. B2 porque se mantiene constante. Entonces tenemos dos etapas, dos caminos. Lo que hay que hacer es calcular Q para ese camino 1 y delta de S para ese primer camino. Esto amarillo. Entonces, tenemos que calcular entonces Q para este primer camino. Representémoslo, digamos que este es el camino A y este es el camino B. Entonces, tenemos que calcular el calor y el delta de S para cada etapa, o sea, para cada camino. B. Y el total, el Q reversible y el Q reversible, que sería el del total de todo el proceso, pues va a ser el calor, la suma de los calores de cada etapa. Al igual que el delta de S. Entonces el delta de S va a ser el delta de S en A más el delta de S en B. Y ya. Profe, ¿y por qué T3? Porque esa es la temperatura final. Ah, ya.
Esa es la que te dice el ejercicio. De este ejercicio, pues claramente no vas a obtener un resultado numérico, porque no, los datos que te los dan representados. Entonces tú vas a encontrar una expresión que va a tener P1, P1, P2, T1, T3, B1, B2. No vas a llegar obviamente pues a un resultado numérico exacto porque no te dan los datos, pues no te dan valores para llegar a eso. Tienes que llegar a eso a una expresión. ¿Sí quedó claro ahorita? Profe, una duda. Entonces, ese delta S, para calcularlo, primero tendría que calcular el calor, ¿no? No necesariamente. Profe, entonces a mí no me quedó claro porque yo al final de la clase decía que había delta S es igual al calor sobre T, ¿no? En una parte de la clase. Sí. Pues es que Entonces, tú puedes reemplazar el calor desde el principio e irlo resolviendo en la ecuación. A ver, por ejemplo, el calor ¿a qué es igual? Para, digamos, para esta etapa, para esta primera etapa ¿a qué es igual el calor? UA, ¿a qué sería igual? A CDT, Pero ¿cuál C? las, La CP. Ajá, CP porque es un proceso a presión constante. Entonces, CP DT. Ya. Pues habría que resolver la integral y dejar los datos expresados, resolver la integral. Pues, y para delta S, pues sabemos que delta de S para A sería el calor de la etapa A sobre T. Entonces, reemplazamos todo esto, lo dividimos por T y después es que hacemos la integral. ¿Ya? Entonces, no es necesario, incluso sería incorrecto, o sea, no es necesario que termines esta expresión, que termines de hallar QA, para luego reemplazar ese resultado final aquí, no. Tú puedes acá el delta de S, y es más, es lo más recomendable, que primero lo reemplaces y de último es que haces la resolución de la integral. Profe, pero ahí hay un cambio de volumen y ese cambio de volumen, ¿en dónde iría? No, ¿para qué necesitarías el cambio del volumen? Mm, pero o sea, ¿qué pasa con ese cambio de volumen? ¿Se da igual o no se toca? Okay. Pues si vas a utilizar esta ecuación para el calor, no es necesario que lo involucres, porque hay otra manera de calcular el calor, ¿no? Entonces, a ver, voy a borrar esto. el calor también se puede ¿Cómo? Se te entrecortó todo. que el calor también se pueda llevar con la masa, la capacidad calorífica y las temperaturas. ¿Con la qué? La masa, la capacidad calorífica y las temperaturas. Ah, pues sí, eso es lo mismo, porque masa por la capacidad calorífica específica te da capacidad calorífica, que es el CP. Sería lo mismo, pero como expresado pues con más detalle. Entonces, mira, QA también lo puedes hallar como el cambio en la energía libre en esa etapa A menos el trabajo. Entonces, el trabajo ya sabemos que es menos PdB y ahí tenemos todos los datos para resolverlo. Y delta de U, ¿a qué sería igual?
Q más W. Pues sí, pero estamos despejándolo. Mira, de ahí despejamos Q. Entonces, ¿de qué otra forma podemos expresar du? Porque si pues, o sea, si lo reemplazamos por esa misma ecuación, nos vamos a quedar dando vueltas en círculos. Entonces vamos a llegar a que Q es igual a Q. Pues. Entonces, ahí, ¿cómo pueden calcular du? Pues dice que la presión constante es el trabajo, ¿no? No. Menos PdV. Menos PdV es el trabajo. Yo estoy preguntando por delta de U. A ver, eso lo vimos, de U para un gas ideal, que siempre es igual a... A CB Ajá. Entonces esto sería CB de T menos, entonces el trabajo, entonces más. menos PdB. Entonces este vuelve positivo y ahí se resuelve. Pero, profe, ahí ya sería para el camino 2, ¿cierto? Porque esa no la podemos utilizar para el camino 1. ¿Cuál Porque sería el camino 1, no? Tenemos camino A y camino B. por eso, pero ahí pusiste igual al camino, el calor de A. Ya ahí estamos hablando del B, ¿no? No, ese es A. Pero ¿y Ese sí. cómo utilizamos CB si ahí CB cambia? Se supone que cuando CB no es, el volumen es constante. Sí, pero recuerda que para los gases ideales de U siempre es igual a CB de T. Aquí me comí la T. Como es un gas ideal, du siempre va a ser igual a esto. Es que esto aquí está reemplazando es a du, no al calor. Ah, ok. Pero organizo esto que es feo. Al perrito de mi vecino le está matando a luces. Puso inquieto justo a la hora del taller. Ahí sí. Queda como más. Ya. Se puede hacer de ambas formas. Lo importante es que al final, o sea, estos resultados, que es el resultado final, solo tenga datos que se conozcan, que son P1, T1, B1, B2, T3, P2. Y pues se puede, digamos, la constante de los gases ideales, que todo el mundo la conoce, pues también puede estar ahí metida. CB y CP pueden aparecer en cada camino, pero no en el final. ¿Por qué? Porque son datos que no se conocen. ¿Cómo así, profe? O sea, si CB no lo tenemos, es cierto, como no lo dan en el ejercicio. Pero entonces ahí para cambiar o para hacer la conversión, no entiendo entonces cómo quedaría el camino. Tienes que hacer todo el ejercicio, pero para expresar QA, delta DSA, QB, delta DSB, pueden aparecer porque esas no son tus respuestas finales. Pero tu respuesta final, que ya es el calor de todo el proceso y el cambio en la entropía de todo el proceso, ahí sí solo pueden aparecer los datos que ya conoces. A medida que tú vas haciendo el ejercicio, esos términos que tú dejas ahí expresados y que tienen que desaparecer, a medida que vas haciendo el ejercicio, en algún momento se tienen que cancelar o se tienen que anular o en algún momento se tienen que ir. Pero entonces tú los puedes dejar expresados cuando estés calculando QA, delta DSA, QB, delta DSB. Pero ya cuando llegues a tu resultado final, donde es el total de todo el proceso, ahí sí debes dejar solamente datos que te da el ejercicio, que son P1, T1, B1, T3, B2, P2 y constantes que sean conocidas, ¿no? Que sean ya estandarizadas.
Bueno, allá llegaron más personas al taller. Chicos, para los que llegaron tardecito, estamos revisando el taller 2. Si tienen dudas puntuales en alguno de los ejercicios del taller 2. Profe, Diga. yo estaba revisando también la número 7, ¿no? Entonces ahí hablan de la entalpía molar. Entonces, cuando me hablan de la entalpía molar, yo utilizo aún lo del número de Avogadro. No, tú necesitas, ahí necesitarías usar número de moles, ¿no? Tú sabes que el calor como tal es una propiedad extensiva, entonces tiene que tener en cuenta la cantidad de materia. Esa cantidad de materia se puede expresar como masa, como número de moles. Entonces, cuando a ti te dan una entalpía molar de fusión, entonces mira que tiene unidades de mol, porque es el calor necesario para fundir un mol de esa sustancia. Entonces, si tú quieres hallar el calor total de una determinada pues, cantidad de materia, multiplicas ese valor por el número de moles. Profe, pero entonces... no, ya. Creo que... Que recuerda que lo que es la energía libre de Gibbs. No, aquí mira que el ejercicio número 7 no te está pidiendo energías totales, te está pidiendo también delta de G molar, delta de H molar, delta de S molar. Entonces no es necesario multiplicar por el número de moles porque el resultado que te están pidiendo también es molar. En ese caso no. Si necesitaras hallar un calor total de la fusión de, no sé, 5 kilos de agua, cosas así, ahí sí debes tener en cuenta la cantidad de materia. Pero en este ejercicio como tal, no. Ya. Bueno. ¿Alguien más tiene dudas con algún punto del taller 2? Bueno. El punto 6 de ese taller, ¿sí saben resolverlo? ¿Sí saben qué se debe hacer ahí? Punto 6 del taller 2. No. ¿Los demás sí saben? ¿Qué vamos a integrar? Punto 6, este de aquí. ¿Ahí se integra la temperatura? No. Voy a integrar la temperatura. Estoy medio perdida en ese ejercicio. A ver, leamos qué nos está pidiendo el ejercicio como tal. ¿Qué valor nos pide? ¿O qué nos está diciendo que calculemos? La entalpía molar. Cambio la entalpía molar. Bueno, ¿y la entalpía molar a qué es igual? A Q sobre T. De Q sobre T. Bien. ¿Y el calor cómo lo calculamos? Con CP. Ajá, mira que aquí nos dan CP. Pero mira que este CP no es constante con la temperatura, sino que es función de la temperatura. A medida que la temperatura cambie, el valor de CP también cambia. Entonces, cuando
tengamos delta S igual Cp de T sobre T, ahí no podemos, al integrar, no podemos sacar Cp de la integral, sino que debemos reemplazarla por esta función e integrar toda la función. ¿Por qué? Porque este Cp está cambiando a medida que cambia la temperatura. Profe, ¿cómo así? Me perdí. Integramos el CP, ¿sí o qué? Ajá. Pero no está a función de temperatura. Cp sobre T. Integra Cp sobre T porque es delta S. Claro, y lo integras en función de la temperatura, porque es Cp dt. Entonces tienes que integrar Cp en función de la temperatura. Cp sobre T. Cp sobre T en función de la temperatura, porque estás hallando entropía. Bueno, con el punto 3, el taller 3, ¿tienen alguna duda? Profe, espérate, es que estoy tratando de asimilar lo que acabas de decir de ese ejercicio. Ok. Tú dices que tenemos, o sea, el CP cambia a medida que va cambiando la temperatura. Ajá. Sí, hasta ahí voy bien. Pero cuando tú dices que debemos integrarlo, nosotros primero tenemos que reemplazar la temperatura. No, el CP. A ver, espérate a ver si puedo aquí escribir sobre este mismo. A ver. A ver, tú sabes que delta de S es igual al calor sobre la temperatura. Sí. Ese calor también sabes que es igual a Cp de T. Bueno, acá todo es molar, entonces es entropía molar, calor molar y Cp molar. Bueno, Sobre T. entonces, ajá. Pero mira, este Cp de T es del calor, ¿no? Sí. Y esta T pues viene aquí de la ecuación. Ya. Teniendo esto, todo eso lo integras. Entonces tienes que hallar la integral de T2 a T1 de Cp de T sobre T. Este Cp no es constante, entonces no lo puedes sacar de la integral. Acá donde dice Cp tienes que reemplazar la función que te da el ejercicio, que entonces es, tendrías que ser entonces delta de S molar va a ser igual a la integral de 25, a ver, 25,7. No le voy a poner las unidades para no demorarme tanto, pero ustedes saben que 7 más 12.98 por 12,98. ¿Por qué, perdón? por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3, ajá. Kelvin menos 1, ¿eso no? No, las unidades no las voy a poner para ahorrar tiempo, entonces aquí sería por T Ahí más por T menos. A menos. Ajá, 38,62 por 10 a la menos 7 por T al cuadrado. Ajá, todo eso está sobre T, ¿no? Porque todo esto es SP y también está multiplicado por el diferencial. Ya. Y entonces ahora sí pueden integrar. Bueno, ya saben que es de T2, de T1 a T2. Okay. Ya. Ahora sí, después de que ya reemplazaron la función, que es CP, ahí sí pueden integrar. Bueno, chicas, con el punto 3, con el taller 3, ¿hay alguna duda? Estaba revisando este taller, sino que tomé el mismo que dejé para el semestre pasado. Y en el semestre pasado, pues a esta fecha habíamos visto un tema más de lo que hemos visto este semestre.
Entonces, por ejemplo, este primer punto, pues no lo hagan porque todavía no hemos visto eso. El cuarto punto tampoco hemos visto ese tema. El 5 tampoco. El 8 tampoco. El 9 tampoco. Y, ay, ¿qué más? Y bueno, los demás sí. Porque esto, pues, este taller se diseñó el semestre pasado y sí, pues habíamos alcanzado a ver un poquito más, abarcado más tema. De los puntos que sí, pues que sí abarcan temas que hemos visto en clase, ¿tienen alguna duda de este taller? Profe, ¿y los que hablan de potencia también? Sí, porque ahí mismo te dan la ecuación de la potencia. Esos ejercicios son más para hacer conversiones que, mira, aquí te dicen. En la potencia es igual al trabajo sobre tiempo. Por eso tiene unidades de watts que son joules sobre segundo. Ahí con eso lo puedes hacer. Es más de saber hacer conversiones y manejar bien las unidades que conceptos como tal. Profe, el 12 se hace como muy similar a lo que nos estabas explicando ahorita, que era en esa gráfica, ¿cierto? ¿Cuál? El 12. Sí, es muy parecido, sino que aquí ya te dan el dibujito. Ah, ok. Y Es que yo me tiene, acuerdo que tú lo pusiste en clase, no recuerdo, creo que dejaste como un ejercicio igual, con un diagrama así, pero ajá. no recuerdo. Bueno, pero se hace igual, muy parecido, pues. Sino que mira, aquí te están diciendo para los procesos A y B Y más B y B más C. Entonces son dos procesos. El A, que es en un solo paso, simplemente de aquí a acá, de una sola vez. Y el segundo proceso es este que lo hace en dos caminos, de aquí para acá y luego acá. pero igual, todos se suman para poder sacar el total, o sea, el Q total y el delta de ese total. Sí, para el proceso B más C, sí. Tienes que calcular Q de B, delta de S de B, Q de Por eso, C, como ahí de nos, como ahí nos están pidiendo el Q y el delta de S, pues total, no de cada paso, sino que pues, de todo, me imagino yo, ahí tenemos que sumar el proceso de A y el proceso de A más B, ¿sí? no. Son dos procesos diferentes. Por un lado, calculas el de A, por otro lado, el B más C. Entonces, para ese segundo proceso, que es B más C, si sumas lo de B más lo de C, y ya, Ah, ok. porque la es otro proceso. Ah, ok. Profe, el punto 16 también se hace, tenemos que definir eso también. Ah, no, eso no. No, ese no, tampoco lo vimos en este semestre. El 15 sí.
Dime. Natalie pregunta que si las rectas horizontales son procesos isobáricos, las rectas verticales son isocóricos, pero ¿cómo se llaman las curvas? A ver, en este caso la curva sería una isoterma, porque para que, sí, y mira que T1 y T2, en ambos, aquí, bueno, la B no, la B no se mantiene, no se mantiene nada constante. Que bueno, la línea horizontal sabemos que es un proceso isobárico. ¿Por qué? Pues porque la presión se mantiene constante. La vertical, pues, como el volumen está en el eje X, una línea vertical significa un proceso isocórico. A, sabemos que es una isoterma, pero porque la temperatura inicial y final son las mismas. B, si es un proceso donde están cambiando los tres factores al tiempo. ¿Qué tener en cuenta eso con los gráficos, no? No vaya a ser que de pronto te cambien y te pongan un gráfico que ya no sea P versus volumen, sino al contrario, y entonces pues ahí cambiaría todo lo que acabamos de decir. Hay que analizar la gráfica. Profe, entonces esa curva isoterma es función de estado o qué? A ver, las funciones de estado son propiedades termodinámicas, no procesos. Una función de estado es una propiedad termodinámica que solo depende del estado final e inicial, no depende del camino. ¿Ya? Un proceso no puede ser una función de estado. Una función de estado es el cambio en la entropía, el cambio en la energía libre, el cambio en la entalpía, esos son funciones de estado. Hay, pues ya eso es más como la teoría. Cuando, o sea, ¿cómo nos recomiendas estudiar esa parte ya de la teoría? Porque pues los ejercicios uno los hace y uno va como buscándole la forma para llegar a un resultado numérico, sí. Pero ya la parte teórica, ¿cómo nos recomiendas que estudiemos? Pues uno con los ejercicios tiene que ir recordando conceptos básicos, pero también ir repasando, digamos, todo ese tipo de conceptos que se han visto a lo largo de la clase, irlos repasando y pues revisando que sí esté claro. Entonces, que es un proceso isobárico, que es un proceso isocórico, qué significa que una propiedad sea función de estado o que no sea función de estado, los tipos de sistema, los tipos de paredes. Eso ya son cosas muy conceptuales de irlas revisando y memorizando pues cada concepto como tal, que es adiabático. En los talleres yo veo que no existe nada sobre potencial físico. Pero en las diapositivas pues está el ejercicio que hicimos en clase y hay otro por ahí. Potencial químico es más de definiciones, entender qué es, y entonces si el potencial, el equilibrio material se alcanza cuando se iguala el potencial químico de todas las sustancias en cada una no, el potencial químico de una sustancia en todas las fases donde está presente. Entonces ahí ver, bueno, en un proceso determinado, de dónde hacia dónde va a ir el flujo de materia. O si te dicen, mire, la materia fluye de aquí para acá, entonces saber en dónde hay inicialmente mayor potencial químico, dónde hay menor potencial químico. Esta parte es más conceptual. Vale. Profe, y entonces ese parcial va a estar dividido como más parte ejercicio o teórica o qué, pues para no prepararse mentalmente. Muchísimos más ejercicios. ¿Y cuántas preguntas son? Como 30. Bueno, Ya lo diseñé. Lo terminé de diseñar esta mañana.
Valieron un montón de preguntas. Profe, ¿y va a ser la misma hora de la clase? ¿La qué? ¿La misma hora de la clase? O sea, Sí. okay. Ah, no, pues el parcial tienen un poquito más de tiempo, ¿no? Porque pues como es virtual y uno no sabe que se les caiga el internet, que se demore en cargar la página. Bueno. Y el parcial lo diseñé para 2 horas, pero van a tener 3 horas para resolver. Incluso un poquito más de 3 horas, por lo que les digo, se deja pues abierto más tiempo pues por esos temas de que a veces que se demoró en cargar o cosas así, entonces se da pues como un espacio más amplio. Y sí se diseñó para 2 horas, sino que la termodinámica, pues hay personas que se les facilita mucho, hay personas que no tanto. Entonces esos estimados que uno saca, pues no son tan exactos. Entonces por eso hago eso de diseñarlo para 2 horas, cuando en realidad hay 3 horas para resolverlo. Pues porque hay gente que de pronto le cuesta un poco más o es un poco más lenta en el momento de desarrollar los ejercicios, pues para que no se vean afectados. Era un parcial de 2 horas, es un parcial igual largo, a punta de muchos ejercicios. Si hay preguntas conceptuales, pero el grueso del parcial son ejercicios. Y hay muchos ejercicios que se entrelazan, o sea, con un solo ejercicio respondes varias preguntas del parcial, por eso son tantas. Por eso me salieron como 30 preguntas. No es que sean 30 ejercicios, que obviamente eso no lo van a hacer en 2 horas, sino que de un solo ejercicio responden varias preguntas. Entonces tienen que hacerlo con mucho orden porque las preguntas son aleatorias, no necesariamente les van a salir en el mismo orden. Por ejemplo, una pregunta como la que les piden acá, que calcule Q y delta S. Entonces, es un solo ejercicio, pero en una pregunta les preguntan puntualmente por Q y en la otra por delta S. Entonces, tienen que hacer el parcial con mucho orden por eso. Para que, ¿qué? Pues no tengan que volver a hacer todo el proceso de una vez, sino que se devuelven al que ya hicieron y colocan la respuesta. Profe, parcial nos va, la plataforma nos da la nota de una vez o tú tienes que revisar los resultados que subimos o todo es selección Les múltiple. da la nota de una vez, pero la retroalimentación se activa después de que hagan el segundo intento. Pero obviamente no les voy a dar todas las respuestas correctas para que vuelvan y hagan el segundo intento, ¿no? Entonces, la primera vez les sale a ustedes, incluso creo que no les sale ahí mismo, sino que se tienen que meter en mis calificaciones y ahí les sale la nota. Pero solo les sale la nota. Y ya digamos que todas las respuestas correctas, el solucionario incluso se los mando después de que hagan el segundo intento. Profe, ¿y las respuestas que se tienen que dar a los ejercicios las vas a poner como selección múltiple o lo vas a dejar como pregunta abierta? La mayoría son preguntas abiertas. Entonces yo ahí coloco cuántos decimales tienen que colocar y en qué unidades. Tienen que leer muy bien los enunciados, porque si el enunciado dice, calcule el calor en calorías y usted lo hace en joules, pues obviamente la plataforma le va a tomar el resultado equivocado. Entonces le van a dar valores distintos, entonces la plataforma se lo coloca como mal. Por eso yo les especifico tanto número de decimales que deben reportar como las unidades en las cuales deben reportar el resultado y eso lo tienen que leer muy bien. Después no van a decir, ay, profe, yo lo hice bien, pero lo puse en joules y tenía que ir en calorías. Está mal. ¿Por qué? Por no saber leer instrucciones. Y ahí no hay pero que valga ni excusa que valga. Bueno, a ver. Profe, Por ahorita un poco, pues no sé si pues a ver, vaya a salir como en el parcial esta parte de lo que nos dijiste de la entropía, la mecánica estadística, o sea, ejercicios sobre eso, ¿vas a poner? No, es más sobre eso no. Pues eso Ah, es, ustedes entiendan de dónde sale la entropía como tal.
pero no, nosotros nos basamos en la definición termodinámica de la entropía. Ah, ok. Chicas, ¿sí recuerdan cómo se hacen esas conversiones cuando, por ejemplo, ustedes obtienen unidades de atmósferas por litro y hay que pasarlas a joules o a calorías? ¿Sí recuerdan cómo hacer esas conversiones? ¿Con las R's? Ajá. Con el reloj. Por ejemplo, en este primer, ¿qué? En este primer ejercicio, en estos dos, en algún momento van a tener que hacer esas conversiones con las R's. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejercicio aquí de repaso ¿para qué? Ahí en los minutos que nos quedan. Si digamos que ustedes tienen un valor, el valor que sea, y les dio en unidades de atmósferas por centímetro cúbico y necesitan pasarlas a calorías, ¿cómo tienen que hacer eso? Pues en la parte de arriba tiene que ir la R pues que estamos, a las unidades que queremos llegar, pues estamos en las unidades, ¿no? Ajá, entonces tendría que ser la R de calorías, pero la R no tiene unidades solamente de calorías, tiene más. Tiene Sí. que ser ¿qué más? ¿Cómo? La de joules y todo eso. No, la de Joule sería otra. Mol sobre Kelvin. ¿Qué? ¿Alguien más habló por ahí? ¿Qué dijo? Calorías sobre mol por Kelvin. Ajá, bien. Entonces búsquense ahí qué valor tiene esa R. Y abajo, 8.314. no, señora, Ah, no, esa es la de joules. 8.314. no. La de calorías, vea, tienen que leer, niñas. No vayan a cometer errores por eso. Yo les dije, vamos a pasar de atmósferas por centímetros cúbicos a calorías. Ustedes están haciendo la conversión a joules. En el examen, un error de esos les cuesta todo el punto. Ya, profe, la de calorías mol Kelvin es 1.9872. 1.98, ok. 72, sí. Ajá. Y entonces, ¿por cuál tienen que dividir? ¿Cuál va en el denominador? La de... Tengan las R a la mano también en el parcial, para que no pierdan tiempo yendo a buscarlas y todo eso. Tengan varias. Lo que son es 82.057. ¿Cómo? 82.057. ¿Y qué unidades tiene? Atmósferas por centímetros cúbicos sobre mol por Kelvin. Ajá, muy bien. Ya, y así harían esta conversión. Entonces simplemente mol con Kelvin se va, atmósferas con atmósferas, centímetro cúbico con centímetros cúbicos y nos quedan las unidades de calorías, que es las que nos pide el ejercicio. Entonces tengan a la mano varias R's. Profe, ahí yo mandé pues el link donde está como la mayoría de las R's, por si alguien lo quiere como copiar. Vale. Ténganlo a la mano el día del examen para que no estén, ¿qué? Uy, Natalie preguntó la B es adiabática, ¿cuál B? ¿Este diagrama? No, eso no necesariamente es adiabático. No. O sea, en el proceso puede haber intercambio de calor, cambio de volumen, cambio de presión, cambio de temperatura. No necesariamente tiene que quedarse algo constante. ¿Ves? Simplemente un proceso que no es ni isotérmico, ni isocórico, ni isobárico,
y adiabático tampoco es. Ah, no, sí, sí es, pero porque acá nos dice, ¿no? Ojo, si no nos dijera el mismo ejercicio, no podemos asumirlo, simplemente por la gráfica no se puede asumir. Aquí se sabe porque el ejercicio como tal te lo está diciendo. Pero no es que, ay, como cambia todo, entonces tiene que ser adiabático. No, no necesariamente. ¿Qué expresión tiene gamas de exponente? No, no sé a qué expresión te refieres, Natalia. Gamas de exponentes. ¿Cómo así? Yo creo que era la del potencial químico, ¿no? Ah, no, ahí no se involucra el potencial químico porque no estamos hablando de equilibrio material. Estamos hablando de calor y delta S en procesos reversibles, pero no, ese ejercicio no habla del potencial químico ni del equilibrio material. Bueno, chicas, ¿alguna otra pregunta puntual, algún concepto que tengan duda? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Es que, pues, yo vi las diapositivas y había un ejercicio que estaba en inglés, ¿no? Ajá, Que es de cambio de fase y a temperatura y presión constante. ajá. Entonces, pues ahí nos dan la presión del agua, del hielo y todo eso. Sino que es que ahí dice que es con una gráfica y no sé con cuál gráfica es. ¿Qué ejercicio será? ¿De qué Es diapositiva? esta en diapositiva segunda clase. Eso fue la segunda clase, vimos calor, trabajo y energía. Sí. ¿Está aquí? No. Aquí está. El que está después de ese. ¿Cuál gráfica? Pues es el que está antecito de ese. ¿Es el mismo? Ese. ¿El mismo? Pues es que no sé, ahí decía que una gráfica, pero ¿En dónde? pues decía que una figura 2.15. Mm, espérame. Ah, ya. No, es que aquí simplemente dice que la capacidad calorífica del agua líquida varía muy lentamente o muy poco, mejor dicho, varía muy poco con la temperatura. Entonces, que tome el valor que se da en el rango de 0 a 100, el valor promedio del rango de 0 a 100, que lo da esta figura. Pero no, aquí simplemente debes consultar el CP. El CP del agua lo consultas en la literatura. Ah, bueno, profe. Sí, solo tenía duda en eso porque decía que una figura y no sabía cuál era. Ah, no, pero era simplemente para tomar este valor, que ese valor lo encuentras reportado en internet y en libros y en todo lado. Incluso si estás en el laboratorio, Ah, bueno. ese valor lo usamos en la práctica del laboratorio anterior. Ah, bueno, profe. Gracias. Bueno, chicas, entonces que tengan buena noche, que descansen, estudien mucho, muchos éxitos, no trasnochen, no abusen del café, Gracias, profe. Vale, profe, muchas gracias. de la cuenta y coman bien. Chaito. ¿Cómo guardo la grabación? Auxilio, no se vayan todavía. Qué pena. Es la primera vez que uso Meet para grabar. Bueno, ya la detuve.